Chicas, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos el nuevo módulo. El módulo que nos corresponde ahora es sobre los componentes del lenguaje. Es un módulo que va a ayudar a reforzar la terapia del lenguaje. Se basa prácticamente en este módulo y en el módulo de soplo y respiración. Son los puntos claves para la terapia del lenguaje. Los componentes del lenguaje. Primero les voy a hacer un resumen sobre los componentes del lenguaje. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje? ¿No? En función a qué trabajamos los terapeutas del lenguaje. En función, como su mismo nombre le dice, componentes, uno de los componentes es el componente fonético fonológico. Luego tenemos el componente léxico semántico. Luego tenemos el componente morfosintáctico y por último tenemos el componente pragmático. Muchas veces los padres, ¿no? Los padres o los pacientes, que ya pueden ser pacientes adultos, vienen por el componente fonético fonológico. ¿Sí? Si su niño no articula bien, esa es la dificultad. Pero no vienen muchas veces cuando tienen una dificultad en el léxico o en el morfosintáctico y en el pragmático. En algunos casos también en el componente pragmático, ¿no? Y podemos darnos cuenta con los niños autistas que tienen dificultad en el componente pragmático porque no entran a una relación de una conversación, un diálogo espontáneo. Hoy vamos a cada clase, cada sábado vamos a ir trabajando un componente. Vamos a ir trabajando el componente, vamos a trabajar su test de evaluación de ese componente, vamos a trabajar su material de apoyo de ese componente. Son 4 componentes y al finalizar hay un test de evaluación que se llama el test de Plon-R que evalúa los 4 componentes del lenguaje. Yo creo que con este material ustedes ya están listas y preparadas para trabajar. Entonces vamos a empezar hoy con el componente fonético fonológico. Y primero vamos a ver el componente fonético fonológico, el componente del lenguaje, se dividen en dos: el nivel expresivo y el nivel comprensivo. Vuelvo a recalcar y vuelvo a hacerles recordar que el área del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo del cerebro, en el área Broca y en el área Wernicke. Eso tenemos que tener bien en claro. Entonces, en el nivel de expresión, porque puede expresar pero no puede comprender, o puede comprender y no puede expresar. ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a trabajar? En el nivel de expresión tenemos fonética fonológica, que viene a trabajar la articulación de los sonidos del habla, cómo articula cada fonema según el punto y modo de articulación, que ya hemos visto eso en módulos pasados. Luego tenemos morfosintaxis, viene a ser el uso de la estructura del lenguaje. Vuelvo a repetir, el uso de la estructura del lenguaje. Luego tenemos la semántica, el uso del concepto significativo del vocabulario. Una vez que tiene el componente fonético fonológico, el niño luego va adquiriendo una estructura para poder expresarse, para poder pedir, para poder solicitar algo que desea, siempre y cuando tenga el componente léxico-semántico, que viene a ser el vocabulario, que haya acumulado una cantidad de vocabulario. Luego, finalmente, el uso adecuado del lenguaje según el contexto, el diálogo espontáneo, ¿no? Muchas veces los niños de inicial, por eso juegan a juegos de roles, ¿no? Los juegos de roles, cuando juegan a la cocinita, ¿no? Al doctor, al policía, al bombero. Eso viene a ser el componente pragmático, porque ya va a interactuar con sus pares, con sus compañeros. Eso es en cuanto a la expresión. Acá no habla nada de escritura, como les dije anteriormente en el módulo, vuelvo a repetir. Primero se trabaja lo que es la parte oral en el niño para que se pueda desarrollar. Ahora, muy bien se expresa, muy bien habla, vamos a poder ver si puede comprender, ¿no? Eso es lo que ocurre en edades superiores, que se les dice algo y el niño no comprende más que una sola consigna o dos consignas
y hay dificultades posteriores. En la comprensión tenemos fonético-fonológico, oír, discriminar los sonidos del habla. O sea, si no escucha, si no discrimina, no va a poder expresar. Y si no va a poder expresar, no va a poder escribir. Entonces, ¿qué trabajamos ahí? Todo lo que son discriminaciones auditivas. Luego tenemos la morfosintaxis, la comprensión de la estructura gramatical del lenguaje. Tiene que comprender. Muy bien. Y eso en los niños pequeñitos lo trabajamos y asociamos la imagen con la palabra. La semántica, la comprensión del vocabulario o del léxico, conceptos y significados, ¿no? Ya el niño tiene que decir qué significa, ¿no? Es una manzana, ¿qué es una manzana? Es una fruta. ¿Qué sabor tiene? Según las diversas preguntas que le hacemos, el niño va a ir respondiendo. Y para eso tiene que tener su experiencia directa, el haber comido y saboreado diferentes tipos de manzanas. Luego tenemos el componente pragmático según la comprensión del lenguaje según el contexto. No todos debemos llegar a un nivel pragmático mucho más elevado, ¿no? De acuerdo a su edad. Pasamos lo que es la fonética. ¿Qué es la fonética? ¿No? Hay diferencia entre fonología y fonética, sí hay diferencia. ¿Qué es la fonética? Nos vamos al aspecto del concepto, ¿no? La fonética viene a ser el sonido de la voz, el sonido de la voz. Es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son la fonética experimental, la fonética articulatoria y la fonética acústica. Muy bien, nos vamos al área de la fonética experimental. La fonética experimental es la que estudia las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del lago. La fonética articulatoria es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico. Describe los órganos orales que intervienen en su producción, en qué posición se encuentra y cómo son esas posiciones que varían en distintos caminos. Esto se refiere al punto y modo de articulación. Luego tenemos la fonética acústica, que es la que estudia las ondas sonoras como la salida de un resonador cualquiera, ¿no? Con qué fuerza, con qué precisión lo desarrolla, porque para cada fonema es diferente. Ejemplo, tenemos por ejemplo la letra V, ¿cierto? En el español actual corresponde al fonema suenan iguales, porque se ha ido de repente de una u otra forma aislando la articulación, según el punto y modo de articulación se ha ido dejando, aislando y se ha ido perdiendo. Sin embargo, en la letra H, por ejemplo, ¿no? La H suena muda y en algunos casos, ¿no? Derivan, dicen que de un latín, tiene una raíz, tiene digamos, un recuerdo histórico de lo que fue alguna vez su sonido, ¿no? Solamente se toman en cuenta en la escritura, en la expresión escrita, nada más. Ahora, ¿qué es la fonología? ¿Qué es la fonología? A diferencia de la fonética, la fonología tiene un nivel de descripción de la gramática que estudia los sistemas de sonidos de las lenguas naturales y la naturaleza. De tales sistemas, a diferencia de la fonética que estudia la producción y la percepción de los sonidos, la fonología ve los sonidos como unidades discretas o segmentos llamados fonemas, que viene a ser las letras del abecedario. El sistema fonológico. El sistema fonológico de una lengua está formado por un inventario de fonemas, conjuntos de reglas de aplicaciones. Muy bien, tenemos las características
de la fonología. Las características de la fonología.